El frío cortaba la piel en aquella madrugada de junio de 1947. María Custodia Santos se ajustó el chal de lana contra el cuerpo mientras guiaba la carreta por el camino de tierra que serpenteaba entre las colinas de Buen Jardín, en el interior de la provincia. La luna menguante apenas iluminaba el camino, y el farol de queroseno se balanceaba en el gancho de la carreta, lanzando sombras danzantes sobre los árboles retorcidos que bordeaban la ruta. El olor a tierra seca se mezclaba con el fuerte hedor del estiércol de caballo y el aroma dulzón de la hierba reseca por la helada. Eran casi las 4 de la mañana. María Custodia volvía del pueblo, donde había vendido sus gallinas en el mercado. 32 aves que apenas rindieron lo suficiente para comprar queroseno, sal y un trozo de tocino. A sus 52 años, viuda desde hacía 15, vivía sola en una casita de adobe situada exactamente donde el camino hacía una curva cerrada antes de entrar al poblado. Una casa que más parecía una tumba, decían los vecinos. Ventanas siempre cerradas, patio sin flores, un silencio pesado como una lápida. El caballo seguía su trote cansado cuando un sonido rasgó la quietud de la noche. Un llanto. María Custodia tiró de las riendas con fuerza. El caballo se detuvo, relinchando bajo, con las narinas expulsando vapor en el aire helado. Ella se quedó inmóvil en el banco de la carreta, con los ojos muy abiertos, fijos en la oscuridad del frente. Su corazón, que hacía 15 años latía demasiado lento, como un reloj roto, ahora martillaba contra sus costillas. El llanto vino de nuevo, agudo, desesperado, un llanto de recién nacido. «No puede ser», murmuró para sí misma, con la voz ronca de quien hablaba poco. «Mis oídos me están jugando una mala pasada». Pero el llanto continuó, cada vez más débil, como si estuviera perdiendo fuerza, como si estuviera rindiéndose. María Custodia bajó de la carreta, con las piernas temblorosas, y tomó el farol. La luz amarillenta parpadeó mientras ella caminaba despacio hacia el sonido. Sus pies, calzados con botas gastadas, pisaban con cuidado la tierra endurecida. El viento frío traía olor a monte cerrado y algo más, algo orgánico, a sangre y fluidos. Fue entonces cuando lo vio, allí tirado al borde del camino como un saco de basura, envuelto en un paño sucio que alguna vez fue blanco. Había un bebé. La criatura lloraba con la boca abierta de par en par, totalmente morada de frío, con los pequeños puños cerrados temblando violentamente. No debía tener más que unas horas de vida. El cordón umbilical aún estaba atado con un pedazo de hilo sucio. María Custodia se quedó paralizada. El farol casi se le cayó de la mano. Durante 15 años había evitado mirar a los niños. Durante 15 años había construido muros alrededor de su corazón. Durante 15 años había enterrado tan profundo el dolor de haber perdido a su propio hijo, nacido muerto mientras su marido moría de fiebre en la habitación de al lado, que a veces olvidaba que alguna vez fue capaz de sentir algo. Pero ahora, mirando a aquel bebé abandonado, toda la muralla que había construido comenzó a agrietarse. «Dios mío», susurró, arrodillándose en la tierra fría. «¿Qué criatura sin alma hace una cosa así?» El bebé era un niño. Lo vio cuando lo tomó en brazos con una delicadeza que la sorprendió, como si su cuerpo recordara gestos que su mente había intentado olvidar. La criatura estaba helada, la piel azulada, los labios casi morados. Apenas podía llorar ya, solo emitía un gemido débil que partía el corazón. María Custodia abrió su chal y envolvió al bebé contra su pecho, intentando calentarlo con su propio cuerpo. Podía sentir el corazoncito minúsculo latiendo demasiado rápido, desesperado, luchando por seguir vivo. «Calma, mi niño». Las palabras salieron antes de que pudiera pensar. «Estoy aquí, estoy aquí». Fueron las primeras palabras de ternura que salieron de su boca en 15 años. Corrió de vuelta a la carreta, con el bebé apretado contra el pecho, y lo cubrió con más paños que tenía guardados bajo el asiento.
Azotó al caballo con una urgencia que el animal no sentía hacía años. La carreta salió disparada por el camino lleno de baches, saltando y sacudiéndose, mientras María Custodia sostenía al bebé con una mano y las riendas con la otra, rezando en voz baja por primera vez desde el día en que enterró a su marido y a su hijo en la misma tumba. Aguanta, pequeño. Aguanta solo un poquito más. La casita de adobe apareció en la curva. María Custodia apenas esperó a que la carreta se detuviera completamente antes de saltar y correr hacia adentro. Encendió el farol de la cocina, luego otro en la habitación. La casa que hacía 15 años vivía en las sombras, de repente estaba iluminada como si hubiera fiesta. Colocó al bebé sobre la mesa de la cocina y comenzó a trabajar con una eficiencia que no sabía que aún poseía. Encendió la estufa de leña, puso agua a calentar, sacó paños limpios que guardaba en el baúl. El olor a humo de leña llenó la cocina mientras las llamas crepitaban, lanzando una luz anaranjada que danzaba en las paredes de barro. Con cuidado limpió al bebé, cortó el cordón umbilical adecuadamente, lavó el cuerpecito helado con agua tibia, secó cada pliegue con la delicadeza de quien manipula algo sagrado. El niño estaba desnutrido, la piel arrugada sobre los huesitos frágiles, pero estaba vivo. Lloraba ahora con más fuerza, y María Custodia sonrió por primera vez en tanto tiempo que sus propios labios parecían haber olvidado cómo hacer aquel movimiento. «Eres un luchador, ¿verdad, mi hijo? Tirado en el camino y aún así no te rindes». Tomó una camisa vieja de su marido muerto, guardada hacía 15 años en una maleta que nunca abría. La rasgó e hizo pañales improvisados. Envolvió al bebé en una manta de lana y lo sostuvo en brazos, meciéndolo despacio mientras caminaba por la cocina. El niño comenzó a calmarse, sus ojitos hinchados abriéndose por primera vez, intentando enfocar el rostro de la mujer que lo había salvado. María Custodia miró aquellos ojos y sintió que algo que creía muerto despertaba dentro de su pecho. Era aún de noche cuando golpes violentos en la puerta la asustaron. «¡Doña María!». «Doña María Custodia». Era la voz chillona de Josefa, la vecina más cercana, que vivía 3 casas más allá. «¿Está usted ahí?». María Custodia dudó. Miró al bebé en sus brazos, ahora durmiendo tranquilo, y luego a la puerta. Conocía aquel tono. Era el tono del chisme urgente, del escándalo fresco. Abrió la puerta apenas una rendija. Josefa estaba allí, con el chal sobre la cabeza, los ojos pequeños brillando de curiosidad maliciosa. Otras 2 mujeres estaban detrás de ella, doña Ana y doña Inés, las lenguas más largas del pueblo. ¿Es verdad que encontró a un niño en el camino? Josefa prácticamente escupió las palabras, intentando espiar por encima del hombro de María Custodia. ¿Y si fuera así? ¡Ay, mi señora! Doña Ana se persignó teatralmente. Niño abandonado es niño maldito. Es señal de pecado grave. La madre que hace una cosa así debe tener sus motivos. ¿Motivos? María Custodia sintió la rabia subir como bilis. ¿Qué motivo justifica dejar a un recién nacido morir de frío en el camino? Usted no entiende. Doña Inés se acercó, bajando la voz a un susurro conspirador. Un niño bastardo trae desgracia. Y usted, perdone que lo diga, pero usted que ya es viuda, sin familia, viviendo sola, ¿qué va a decir la gente? Que la gente piense lo que quiera. Pero usted ni tiene leche para darle a la criatura. Josefa señaló con dedo acusador. ¿Cómo lo va a alimentar? Yo encontraré la forma. Doña María, con todo respeto, pero usted ni siquiera crió un hijo. Su bebé, bueno, usted sabe. Doña Ana fingió piedad, pero sus ojos brillaban crueles. ¿Cómo lo va a cuidar ahora? María Custodia sintió las palabras como puñaladas, pero mantuvo el rostro impasible. Apretó al bebé contra su pecho. Agradezco su preocupación, señoras, pero ya es tarde y tengo que cuidarlo. Con permiso. Intentó cerrar la puerta, pero Josefa puso el pie en la rendija. Usted necesita llevar a ese niño a la comisaría, dejarlo en manos de las autoridades.
No es responsabilidad suya. Yo lo encontré, es responsabilidad mía, sí. La gente va a hablar, doña María. Dejen que hablen. Empujó la puerta con firmeza, cerrándola en la cara de las 3 vecinas. Del lado de adentro, apoyada en la puerta de madera gastada, María Custodia oyó los susurros alejándose. Sabía exactamente lo que dirían. Ya podía oír las lenguas venenosas esparciendo. La viuda amargada recogió un niño abandonado. Se está volviendo loca de soledad. Será su desgracia. Pero cuando miró al bebé durmiendo en sus brazos, nada de eso importó. El amanecer trajo más problemas. María Custodia no tenía leche. Intentó darle agua con azúcar, pero el bebé la escupía. Lloraba de hambre, con el cuerpecito frágil retorciéndose, y ella se sentía inútil. Fue cuando se acordó de Benedicta, la partera del pueblo, que vivía al otro lado de la plaza. Envolvió al bebé, lo colocó en una cesta forrada con paños y salió. El sol de la mañana ya estaba alto, y la plaza de Buen Jardín comenzaba a despertar. Eran apenas 8 casas alrededor de una iglesia pequeña, un almacén y un galpón que servía de escuela y salón de fiestas. Todo el mundo conocía a todo el mundo, y todo el mundo ya sabía lo del niño. Las miradas siguieron a María Custodia como moscas tras la carne podrida. 2 mujeres que conversaban en la puerta del almacén se detuvieron en mitad de la frase y se quedaron mirando. Un grupo de hombres sentados en los escalones de la iglesia cuchichearon entre sí, y uno de ellos escupió en el suelo con desprecio. Hasta los niños que jugaban se detuvieron para observar. María Custodia mantuvo la cabeza erguida y continuó caminando. Cada paso parecía pesar toneladas. «¿Está criando hijos ajenos ahora, doña María?», gritó un hombre desde la ventana. Risas siguieron al comentario. «Debe ser pariente suya. También fue abandonada cuando era joven». Otra voz, femenina y venenosa. María Custodia apretó el paso. El bebé comenzó a llorar, como si sintiera la hostilidad en el aire. Benedicta abrió la puerta antes incluso de que ella llamara. Era una mujer negra y robusta, de unos 60 años, con ojos sabios y manos callosas, que ya habían traído a la mitad de los niños del pueblo al mundo. «Entra pronto, muchacha». Tiró de María Custodia hacia adentro y cerró la puerta rápidamente. «La gente está como buitres sobre carroña». «Necesito ayuda, doña Benedicta. Él tiene hambre y yo no tengo». «Lo sé». Benedicta tomó la cesta y miró al bebé con la experiencia de quien ya lo ha visto todo. «Niño fuerte. Si sobrevivió a la noche, es porque Dios quiere que viva». Levantó los ojos hacia María Custodia. «¿Y usted quiere que él viva también, verdad?». «Quiero». La palabra salió firme, sin vacilación. «Entonces, prepárese, porque el infierno apenas está comenzando». Benedicta enseñó a María Custodia a preparar leche de vaca diluida con agua y un poco de miel, calentada a la temperatura correcta, dada con un paño empapado que el bebé pudiera succionar. Le mostró cómo sostenerlo, cómo hacerlo eructar, cómo cambiar los pañales adecuadamente. «Usted va a necesitar leche todos los días. Necesita ir a la hacienda de don Tertuliano a pedir». «¿Él me la dará?». Benedicta dio una sonrisa triste. «Si él sabe que es para un niño abandonado, tal vez cobre el doble, pero usted no tiene elección». María Custodia volvió a casa por el camino más largo, evitando la plaza, pero no sirvió de nada. En la puerta de su casa, esperando como aves de rapiña, estaban el comisario Araujo y el padre Augusto. «Doña María Custodia». El comisario se quitó el sombrero. Era un hombre barrigón, de bigote grueso y ojos pequeños. «Necesitamos conversar». «¿Sobre qué?». «Sobre ese niño que usted recogió en el camino». El padre Augusto se acercó. Era joven, recién llegado al pueblo, con ese aire de superioridad moral que irritaba a María Custodia. «Es mi deber recordarle que abandonar a un niño es un crimen, pero recogerlo sin autorización también puede traer complicaciones». «¿Complicaciones?». María Custodia sintió la sangre hervir. ¿La complicación era dejarlo morir? Nadie está diciendo eso. El comisario levantó las manos. «Pero usted necesita registrar lo ocurrido, y nosotros necesitamos investigar quién es la madre».
¿Para qué? ¿Para arrestar a una desgraciada que ya debe estar sufriendo? Para hacer justicia, dijo el padre solemnemente. Una madre que abandona a un hijo necesita responder por sus actos. Y el niño necesita ser colocado en un lugar adecuado. ¿Lugar adecuado? María Custodia abrazó la cesta contra su pecho. ¿Qué lugar? ¿El orfanato de la capital donde los niños mueren de disentería? ¿O tal vez el hospital de beneficencia donde ponen a 20 bebés en un cuarto y la mitad no pasa del primer mes? El silencio que siguió fue pesado. Doña María, el padre intentó nuevamente, con voz más suave. Usted es una mujer sola, mayor, sin recursos. ¿Cómo va a criar a un niño? De la misma forma que todo el mundo cría, un día a la vez. Pero usted nunca... El comisario se interrumpió, dándose cuenta tarde de la crueldad de lo que iba a decir. ¿Nunca qué? ¿Nunca tuve un hijo que sobreviviera? María Custodia encaró a los dos hombres con ojos que quemaban. Exactamente por eso sé el valor de una vida. Este niño va a vivir, y va a vivir conmigo. La gente va a hablar, doña María, insistió el padre. Dejen que hablen. Van a decir que usted no es adecuada. Más adecuada que quien lo tiró en el camino soy. El comisario y el padre intercambiaron miradas. Se dieron cuenta de que no lograrían convencerla. Por lo menos déjenos registrar el caso, suspiró el comisario. Si aparece alguien buscando, usted puede tener problemas legales. Registre lo que quiera, pero este niño se queda conmigo. Después de que se fueron, María Custodia entró en casa y cerró la puerta con llave. Se sentó en la mecedora que fue de su madre y comenzó a alimentar al bebé con el paño empapado en leche. El niño succionaba con ganas, con los ojitos cerrados, los deditos minúsculos agarrados al dedo de ella. «Necesitas un nombre», murmuró ella. «No puedo seguir llamándote niño». Miró alrededor de la casa sencilla. Sus ojos se posaron en una imagen de San José, que estaba en una estantería, regalo de bodas que había recibido hacía 20 años. San José, protector de las familias, padre adoptivo. José, dijo suavemente. Voy a llamarte José, Pepe, para abreviar. El bebé pareció entender, abrió los ojos y la miró, y María Custodia juró que vio una sonrisa en aquel rostrito marchito. Aquella noche, por primera vez en 15 años, María Custodia no durmió sola. Hizo una cama improvisada con cajones y paños cerca de su cama, y a cada hora despertaba para verificar si el bebé aún respiraba. Cada vez que lloraba, ella se levantaba y lo acunaba. Cada vez que se movía, ella extendía la mano para tocarlo, solo para asegurarse de que era real. Y mientras la luna atravesaba el cielo y el mundo dormía, María Custodia Santos, la viuda amargada de Buen Jardín, sintió por primera vez en 15 años que tenía una razón para despertar al día siguiente. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía aún, era que aquel bebé no era un niño cualquiera. Era hijo de alguien muy poderoso. Y la verdad sobre su origen estaba a punto de transformar aquel pequeño pueblo en una olla de presión lista para explotar. Porque en la misma madrugada en que María Custodia encontró al bebé, al otro lado del pueblo, en la hacienda grande que dominaba todas las tierras de alrededor, Laurinda Adelaida, hija única del coronel Tertuliano Novaes, lloraba sola en su cuarto cerrado, con las sábanas manchadas de sangre, el cuerpo doliendo por el parto que había hecho sola, escondida de todos. Y ella no tenía idea de que su hijo, el nieto que el coronel jamás podría aceptar, estaba vivo. En los días que siguieron, la vida de María Custodia se puso patas arriba. Se despertaba antes de que saliera el sol para cuidar a José. Cambiaba pañales, calentaba leche, mecía, cantaba canciones que no sabía que aún recordaba. Sus manos, acostumbradas solo al trabajo pesado del campo y de las gallinas, ahora aprendían la delicadeza de cuidar algo tan frágil. Pero cada vez que salía de casa, el pueblo entero parecía estar vigilando. Pobrecita, se volvió loca de remate. Oía a las mujeres cuchichear en el almacén. Recogió un niño que ni es suyo. No va a salir bien, decían los hombres en la puerta de la iglesia. Los niños corrían detrás de ella en la calle, cantando, la vieja agarró un bebé,
La vieja se chifló. María Custodia apretaba los labios y seguía adelante, pero cada palabra se clavaba hondo como una espina. Si eso no bastara, la leche estaba cara. Don Tertuliano, dueño de la hacienda y del mejor ganado de la región, cobraba el doble cuando supo que era para el niño abandonado. Y las gallinas de María Custodia no daban huevos suficientes para pagar. «Voy a tener que plantar más», murmuraba sola, mirando el pequeño pedazo de tierra alrededor de su casa. Vender hortalizas, cualquier cosa. Pero plantar daba trabajo, y trabajar significaba dejar a José solo. Y eso ella no lo podía hacer. Fue en una tarde de sol inclemente, cuando María Custodia volvía del almacén con 1 litro de leche carísimo y un puñado de vergüenza por tener que pedir fiado, que la vio por primera vez. Una muchacha, joven, tal vez unos 20 años, delgada además, el rostro bonito, pero marcado por ojeras profundas. Usaba un vestido sencillo, pero de buena tela, y un chal que escondía parte del rostro. Estaba parada en la esquina, mirando fijamente la casa de María Custodia. Cuando se dio cuenta de que había sido vista, la muchacha se giró rápidamente y comenzó a alejarse. «Señorita, ¡hey, señorita, espere!». María Custodia la llamó, pero la joven aceleró el paso y desapareció por la calle de tierra, perdiéndose entre las casas. María Custodia se quedó parada allí, con el corazón latiendo fuerte. Había algo en aquellos ojos, algo desesperado, dolorido. ¿Será que...? Comenzó a pensar, pero alejó el pensamiento. Aquella noche, José lloró más de lo normal. María Custodia notó que estaba febril, la frente demasiado caliente. Entró en pánico. No sabía qué hacer. Mojó paños en agua fría y los colocó en su frente. Rezó. Ofreció leche, pero él no quiso. «Por favor, mi hijo, por favor, no me dejes. No ahora». Las horas se arrastraron como una eternidad. María Custodia no pegó el ojo, solo sostuvo al bebé contra su pecho, meciendo, rezando, implorando a Dios y a todos los santos. Cuando el sol salió, la fiebre había bajado. José dormía tranquilo. María Custodia apoyó la cabeza en la pared y lloró de alivio y agotamiento. Fue en ese momento que golpearon a la puerta. Se levantó tambaleándose, con los ojos rojos, el cuerpo dolorido. Abrió la puerta esperando encontrar a otra vecina entrometida. Pero era la muchacha, la misma de ayer. De cerca, María Custodia pudo ver mejor. Era realmente joven, con largos cabellos negros recogidos en un moño, ojos castaños enormes y asustados, y manos delicadas que temblaban mientras sostenían el chal. «Doña María». La voz era suave, educada, voz de quien tuvo buena crianza. «Sí, yo necesito hablar con usted, sobre el bebé». El corazón de María Custodia se disparó. Apretó la mano en el picaporte de la puerta. «El bebé no va a ningún lado». «No, no es eso». La muchacha dio un paso al frente, desesperada. «Por favor, yo solo quiero ver si él está bien». Los ojos de las dos mujeres se encontraron, y en aquel momento María Custodia lo supo. «Eres tú», susurró. «Tú eres la madre». La muchacha se desmoronó, cayó de rodillas allí mismo, en la puerta, y comenzó a sollozar con tanta fuerza que su cuerpo entero temblaba. «Yo no quería, juro por Dios que yo no quería, pero no tenía opción». No tenía opción. María Custodia miró alrededor rápidamente. Aún era temprano, pocos despiertos, pero pronto alguien aparecería. No podía dejar a la muchacha allí, expuesta. «Entra, rápido». Tiró de la joven hacia adentro y cerró la puerta. La muchacha entró tambaleándose, con las piernas débiles, y María Custodia la sostuvo por el brazo antes de que cayera. La guió hasta la silla de la cocina y la hizo sentar. La joven lloraba tanto que apenas podía respirar, sollozos violentos que sacudían su cuerpo delgado. «Calma, niña, calma». María Custodia tomó un vaso de agua del filtro de barro y se lo ofreció.
Bebe esto. La muchacha bebió con manos temblorosas, derramando la mitad en el vestido. Cuando finalmente logró controlarse un poco, se limpió el rostro con el dorso de la mano y miró a María Custodia con ojos rojos e hinchados. ¿Él está vivo? Por favor, dígame que está vivo. Lo está. Está durmiendo allí. María Custodia señaló hacia el cuarto. La joven se levantó de un impulso, pero María Custodia la sostuvo por la muñeca. Antes de que lo veas, necesito saber quién eres y por qué hiciste lo que hiciste. La muchacha cerró los ojos, con las lágrimas corriendo silenciosas por las mejillas pálidas. Mi nombre es Laurinda Adelaida Novaes. El apellido cayó en la cocina como piedra en pozo profundo. María Custodia sintió la sangre helarse. ¿Novaes? ¿Usted es hija del coronel Tertuliano? Laurinda asintió con la cabeza baja, los hombros curvados como si cargara el peso del mundo. Dios mío. María Custodia soltó la muñeca de la muchacha y dio 2 pasos hacia atrás. Entonces aquel niño es nieto del coronel. Nadie puede saberlo. Laurinda levantó los ojos desesperada. Por favor, doña María, nadie puede saberlo. Mi padre lo mataría. Nos matarían las dos. ¿Cómo que mataría? Laurinda respiró hondo, temblando. Sus manos apretaban el chal con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Mi padre es un hombre de honor. Es lo que él siempre dice. Honor por encima de todo. Cuando mi madre murió, hace 3 años, él juró que yo sería la hija más respetada de la región. Que me casaría con alguien digno, alguien importante. Su voz se quebró. Él no acepta la vergüenza. ¿Y el padre del niño? El silencio que siguió fue pesado como plomo. Laurinda cerró los ojos con fuerza, como intentando alejar una memoria dolorosa. Él no quiere saber. Dijo que yo estaba mintiendo, que si yo le contaba a alguien, me llamaría loca y destruiría mi reputación. Las lágrimas volvieron. Él es casado, doña María. Es respetado, tiene familia, y yo fui tonta al creer en sus promesas. María Custodia sintió una rabia antigua subir por el pecho. Conocía historias así. Conocía decenas de ellas, hombres que jugaban con muchachas y después las abandonaban cuando aparecía el fruto del juego. ¿Y cuándo descubriste que estabas embarazada? Lo escondí por 6 meses. Usaba el estilo Sanchos, me quedaba encerrada en el cuarto. Mi padre viaja mucho, así que fue fácil engañarlo. Pero las empleadas desconfiaban. Yo las veía cuchicheando. Laurinda se limpió el rostro. Cuando la barriga se puso muy grande, fingí que estaba enferma. Dije que había cogido una fiebre. Me quedé encerrada en el cuarto por semanas. ¿Y el parto? Lo hice sola, en la madrugada. Mordí un paño para no gritar. Corté el cordón con las tijeras de costura. Limpié todo después. Su voz era monótona ahora, como si estuviera contando la historia de otra persona. Cuando él nació y lloró, yo le puse la mano en la boquita, con miedo de que alguien oyera. María Custodia sintió el corazón apretarse. Imaginó a aquella muchacha sola, en la oscuridad, sangrando, con miedo, teniendo que sofocar el llanto de su propio hijo. ¿Y por qué lo dejaste en el camino? Laurinda sollozó de nuevo, cubriéndose el rostro con las manos. Porque no tenía opción. Mi padre lo iba a descubrir. Si él lo descubría, mataría al bebé. Yo sé que lo mataría. Él ya lo dijo, doña María. Ya dijo delante de mí que hija suya que deshonrara el nombre de la familia, sería mejor que estuviera muerta. Levantó los ojos suplicantes. Yo pensé que alguien lo iba a encontrar. Alguien de buen corazón. Alguien que lo cuidara. Yo lo envolví en el mejor paño que tenía. Elegí el camino porque sabía que pasaba gente temprano. Yo no quería que él me viera. Juro que no quería. Pero lo dejaste allí, en el frío, solo. Lo sé. El grito salió desgarrador. Lo sé, y eso me va a matar por el resto de mi vida. Pero era él o yo, doña María. Si mi padre descubría, nos mataba a los dos. Por lo menos así él tenía una oportunidad. María Custodia se quedó en silencio.
Parte de ella quería gritarle a aquella muchacha, llamarla cobarde, desalmada. Pero otra parte, la parte que conocía la dureza del mundo, la crueldad de los hombres, el peso de las elecciones imposibles, entendía. Ven, ella extendió la mano. Ven a ver a tu hijo. Laurinda se levantó temblorosa y siguió a María Custodia hasta la habitación. Allí, en la cama improvisada de cajones y paños, dormía José, pequeño, frágil, pero vivo. El pecho subiendo y bajando en un ritmo tranquilo. Cuando Laurinda lo vio, un sonido salió de su garganta. Medio sollozo, medio gemido. Cayó de rodillas al lado de la cama improvisada y extendió la mano, vacilante, como si no tuviera permiso para tocar. «Puedes cargarlo», dijo María Custodia suavemente. Laurinda tomó al bebé con una delicadeza reverente. Lo sostuvo contra el pecho y comenzó a llorar de nuevo. Pero esta vez eran lágrimas diferentes. Lágrimas de alivio, de dolor, de amor imposible. Él es tan pequeño, tan perfecto. Besó la frentecita del bebé. «Perdón, mi hijo. Perdón, perdón, perdón». María Custodia se sentó en la cama al lado de las dos y se quedó observando. Veía el amor en aquellos ojos jóvenes. Un amor desesperado, roto, pero real. «¿Cómo me encontraste?», preguntó bajito. «Todo el mundo está hablando». La viuda que recogió al bebé abandonado. «Yo vine ayer, pero no tuve el valor de golpear la puerta. Hoy por la mañana ya no aguanté más. Necesitaba saber si él estaba bien. Lo está. Pasó la noche con fiebre, pero ya mejoró». Laurinda apretó al bebé contra sí, el miedo volviendo a sus ojos. «¿Fiebre? ¿Tuvo fiebre?» «Pasó. Yo lo cuidé. ¿Usted es buena con él?» «Por favor, dígame que usted es buena con él». María Custodia sintió algo romperse dentro del pecho. Tomó la mano de la muchacha y la apretó. «Yo lo cuido como si fuera mío, como si fuera el hijo que perdí». Laurinda la miró, realmente la miró por primera vez, y vio la verdad en aquellos ojos cansados. Vio una mujer que también había perdido, que también sufría, que también entendía lo que era amar lo imposible. «Gracias», susurró. «Gracias por salvar a mi hijo. Él ya no es tu hijo». Las palabras salieron duras, pero necesarias. «Si tú quieres que yo siga cuidándolo, él necesita ser mío. Porque si alguien descubre que él es tuyo, que él es nieto del coronel». «Lo sé, lo sé». Laurinda besó la frentecita del bebé una vez más, memorizando cada detalle de aquel rostrito, y después, con un esfuerzo visible, lo colocó de vuelta en la cama. «¿Yo solo puedo venir a veces, solo para ver si está bien?» Desde lejos, sin que nadie sepa, María Custodia pensó. Era arriesgado, pero cuando miró a aquella muchacha joven, tan rota, tan perdida, no logró decir no. «Puedes, pero tiene que ser discreto. Y si alguien pregunta, tú ni me conoces. ¿Entendido?» «Entendido». Laurinda se quedó unos minutos más mirando al bebé durmiendo, grabando aquella imagen en la memoria. Después se levantó, se acomodó el chal y caminó hasta la puerta. Antes de salir, se giró. «¿Cómo lo llamó?» «José, Pepe, para abreviar». Una sonrisa triste cruzó el rostro de Laurinda. «José, es un nombre bonito, fuerte». Ella dudó. «Doña María, usted es su madre ahora. Pero un día, si él pregunta, si él quiere saber, si un día él pregunta, yo cuento la verdad. Que su madre no tuvo opción, que hizo lo que creyó correcto, que lo amó lo suficiente para dejarlo vivir». Laurinda asintió, las lágrimas volviendo, y salió puerta afuera antes de desmoronarse de nuevo. María Custodia se quedó parada en el umbral, observando a la muchacha desaparecer por la calle vacía. El sol ya estaba alto, y pronto el pueblo despertaría completamente. Pronto los chismes volverían, las miradas juzgadoras, los comentarios maliciosos. Pero ahora ella tenía un peso nuevo en los hombros, un secreto que podría destruir vidas. Cerró la puerta y volvió a la habitación. José había despertado y la miraba con aquellos ojitos curiosos. «Ven acá, mi hijo». Ella lo tomó en brazos. «La vida se está complicando, pero vamos a encontrar la forma. Siempre la encontramos».
Los días siguientes fueron de rutina difícil pero gratificante. María Custodia despertaba con el sol, cuidaba de José, trabajaba en la pequeña huerta que comenzó a plantar, vendía huevos en el almacén, volvía corriendo a casa. Cada centavo contaba, cada litro de leche era una victoria. Y cada 3 o 4 días, siempre al comienzo de la mañana cuando aún estaba oscuro, Laurinda aparecía. Nunca entraba. Se quedaba del lado de afuera de la ventana de la habitación, observando a José dormir. María Custodia fingía no ver, pero dejaba la cortina abierta a propósito. A veces oía a Laurinda llorando bajito al otro lado de la ventana. A veces la veía rezar. Una vez la sorprendió cantando una canción de cuna, tan bajito que era casi un susurro. María Custodia nunca dijo nada. Apenas dejaba a la muchacha tener aquellos momentos robados con el hijo que no podía asumir. Pero el pueblo comenzó a notar. Doña María anda recibiendo visitas temprano, comentó Josefa en el almacén. Vi a una muchacha saliendo de allá el otro día, añadió doña Ana. Debe ser pariente, especuló doña Inés. Tal vez prima, tal vez la madre del niño. Las lenguas trabajaban, los chismes se multiplicaban. Y María Custodia sabía que era cuestión de tiempo hasta que llegaran a los oídos equivocados. Fue en una tarde de mercado, cuando María Custodia estaba en la plaza vendiendo sus huevos, que oyó la conversación. 2 hombres conversaban cerca de la iglesia. Uno de ellos lo reconoció como Zacarías, capataz de la hacienda del coronel Tertuliano. El patrón está preocupado con la niña, decía Zacarías en voz baja. Ella no es la misma desde aquella fiebre que tuvo. Se queda encerrada en el cuarto, llora sola. El otro día la atrapó mirando por la ventana hacia acá, hacia el pueblo. ¿Será que está enferma de verdad?, preguntó el otro. ¿Qué sé yo? La mujer es complicada. Pero el patrón quiere que ella se case pronto. Ya tiene unos 3 pretendientes de buena familia, pero ella no quiere saber de ninguno. María Custodia bajó la cabeza y fingió organizar los huevos, pero el corazón latía fuerte. Laurinda estaba sufriendo. Y el coronel la tenía vigilada. Aquella noche, cuando Laurinda apareció en la ventana como siempre, María Custodia salió y fue hasta ella. Niña, necesitas tener cuidado. Tu padre está desconfiado. Laurinda estaba más delgada, las ojeras más profundas. Parecía que no dormía hacía días. Lo sé, él quiere que me case. Me está forzando. Pero ¿cómo me voy a casar, doña María? ¿Cómo voy a fingir ser una muchacha pura cuando...? Ella no terminó la frase. Vas a tener que fingir, por el bien de José. No puedo dejar de pensar en él. Cada noche lo oigo llorando, aún sabiendo que no está allá. Cada mañana despierto, y por un segundo olvido que él ya no está conmigo. Su voz se quebró. ¿Hice lo correcto, doña María? María Custodia sostuvo el rostro de la muchacha entre sus manos callosas. Hiciste lo único que podías, y salvaste su vida. Eso tiene que valer algo. Pero yo lo abandoné. ¿Qué tipo de madre hace eso? El tipo que ama a su hijo más que a sí misma. El tipo que elige la vida de él en vez de su propia paz. Laurinda abrazó a María Custodia y lloró en su hombro. Eran 2 mujeres rotas, cada una a su manera, unidas por el amor imposible a un niño pequeño. Después de aquella noche, Laurinda dejó de aparecer. Pasó 1 semana. 2. María Custodia comenzó a preocuparse. Preguntó discretamente en el almacén, pero nadie sabía nada. Apenas que la hija del coronel se estaba recuperando y pronto sería presentada a los pretendientes. Fue Benedicta, la partera, quien trajo noticias. Oí decir que el coronel va a dar un baile, dentro de 2 semanas, para presentar a la hija en sociedad de nuevo. Va a venir gente de la capital, hasta de lejos. Él quiere casarla con algún hacendado rico o político importante. ¿Y la niña? Benedicta dio una sonrisa triste. La niña no tiene voz. Nunca la tuvo. Ella va a hacer lo que el padre mande. María Custodia sintió el corazón apretarse.
Imaginó a Laurinda siendo forzada a sonreír, a bailar, a aceptar los avances de hombres que ella no quería. Todo eso mientras el hijo que ella amaba crecía a pocos kilómetros de allí, sin saber que existía. Aquella noche, mientras mecía a José para dormir, María Custodia cantó una canción que su madre cantaba para ella cuando era niña. Duerme, niño, durmiendo, que mamá te está velando. Los ángeles del cielo bajando, tu alma están guardando. José cerró los ojitos, los deditos agarrados en el dedo de María Custodia. Estaba más grande ahora, más fuerte. Comenzaba a ganar peso, a tener mejillas más llenas, la mirada más alerta. Eres amado, mi hijo, ella susurró, más de lo que puedes imaginar, por 2 mujeres que darían la vida por ti. Fue 3 días antes del baile que el desastre ocurrió. María Custodia estaba en el almacén comprando queroseno cuando vio el movimiento. Una carreta elegante parada frente a la casa de Benedicta. Y bajando de ella, ayudada por un hombre alto e imponente, estaba Laurinda. Pero no era la Laurinda triste y delgada que María Custodia conocía. Era una Laurinda vestida de forma elegante, el cabello arreglado, el rostro maquillado. Y a su lado, con la mano posesiva en su hombro, estaba el coronel Tertuliano Novaes. Alto, de cabellos grises, bigote militar, ojos duros como piedra. Usaba traje negro y sombrero de fieltro. Emanaba poder y autoridad. El tipo de hombre acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Doña Benedicta, su voz tronó por la plaza. Necesito que examine a mi hija. Ella anda con dolores. Quiero estar seguro de que todo está bien antes del baile. María Custodia sintió la sangre helarse. Se giró rápidamente, intentando salir sin ser notada. Pero en el movimiento tropezó con una pila de latas que cayeron con estruendo. Todos miraron. El coronel frunció el ceño, los ojos buscando la fuente del ruido. Su mirada encontró a María Custodia, la barrió de arriba abajo con indiferencia, y después volvió hacia Benedicta. Pero Laurinda lo había visto. Sus ojos encontraron los de María Custodia por una fracción de segundo. Y en aquella mirada había pánico puro. María Custodia no esperó más. Tomó su queroseno y salió apresurada del almacén. El corazón latía desacompasado. Las manos temblaban tanto que casi derramó la lata. Llegó a casa jadeante. José estaba en la cama improvisada, jugando con sus propios pies. Cuando la vio, sonrió. La primera sonrisa verdadera, consciente. «Dios mío», susurró ella tomándolo en brazos. «Dios mío, ¿qué hago?» Porque ahora ella había visto al coronel. Había visto el tipo de hombre que era. Y sabía, con certeza absoluta, que si él descubría la verdad sobre José, nadie, ni ella, ni Laurinda, ni el bebé, estaría seguro. Aquella noche, María Custodia no logró dormir. Se quedó despierta, mirando por la ventana, esperando que Laurinda apareciera como siempre hacía. Pero ella no vino. Y cuando el sol salió, trayendo con él un viento caliente que olía a polvo y miedo, María Custodia supo que algo estaba a punto de cambiar. Porque en la hacienda del coronel, en aquella misma madrugada, Laurinda estaba acostada en su cama, mirando al techo, las manos sobre el vientre vacío. Y en el pasillo de afuera, el coronel Tertuliano conversaba en voz baja con Benedicta. «¿Está segura?», preguntaba él con voz tensa. «Absoluta, coronel. Su hija tuvo un parto, no hace mucho tiempo, tal vez unos 2 meses». El silencio que siguió fue aterrador. Y entonces la voz del coronel, fría como hielo: «Descubra dónde está el niño». Ahora, el día amaneció con un silencio extraño. María Custodia despertó con un peso en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso durante la noche. José dormía tranquilo en su cama improvisada, los deditos cerrados, la respiración suave. Ella pasó la mano por su rostrito, sintiendo el calor de la piel suave. «Buenos días, mi hijo», susurró, pero la sensación de que algo estaba mal no la dejaba. Preparó el café en la cocina, el olor fuerte esparciéndose por la casa pequeña. Calentó la leche para José, moviendo despacio en la olla de hierro sobre la estufa de leña. Las llamas crepitaban, lanzando sombras danzantes en las paredes de barro.
Afuera, los pájaros cantaban como siempre, pero hasta su canto parecía diferente. Tenso, alerta. Fue cuando oyó el ruido de caballos. María Custodia corrió hasta la ventana y miró a través de la cortina rasgada. Su corazón casi se detuvo. 3 hombres a caballo venían por el camino. Al frente, montado en un caballo negro imponente, estaba el coronel Tertuliano. Detrás de él, Zacarías, el capataz y otro hombre que ella no conocía. Grande, con cara de pocos amigos, el tipo que se contrata para hacer el trabajo sucio. Venían directo a su casa. No. María Custodia corrió hasta el cuarto, tomó a José en brazos y miró alrededor desesperada. ¿Dónde esconderlo? ¿El armario? ¿Debajo de la cama? No serviría. Si ellos querían registrar... Pues sí, los golpes en la puerta vinieron fuertes, autoritarios. 3 golpes secos que hicieron temblar la casa entera. María Custodia Santos, abra esa puerta. La voz del coronel no era un pedido, era una orden. María Custodia apretó a José contra su pecho. El bebé comenzó a llorar, sintiendo el miedo de ella. Ella besó su frentecita y susurró: «Calma, mi amor. Mamá está aquí». Los golpes vinieron de nuevo, más fuertes. «Yo sé que estás ahí dentro. Abre esa puerta o la derribo». No había opción. Con las piernas temblando, María Custodia fue hasta la puerta y abrió. El coronel Tertuliano bajó del caballo con la agilidad de quien, a pesar de los 60 años, aún era fuerte y ágil. Usaba botas de cuero negro, pantalones de montar, camisa blanca y chaleco. El sombrero de fieltro lanzaba sombras sobre su rostro, pero los ojos eran visibles, duros, fríos, peligrosos. ¿Dónde está el niño? Él no perdió tiempo con preámbulos. ¿Qué niño, coronel? María Custodia intentó mantener la voz firme, pero salió temblorosa. No me tome por idiota, mujer. Él dio un paso al frente, y María Custodia instintivamente retrocedió, protegiendo a José con el cuerpo. El niño que usted recogió en el camino, el bebé abandonado. Él es mi hijo ahora. Lo adopté. ¿Lo adoptó? El coronel soltó una risa sin humor. Usted no adoptó ninguna porquería. Agarró un niño que no es suyo sin autorización, sin papeles, sin nada. Eso tiene nombre: secuestro. ¿Secuestro? Yo salvé su vida. Él iba a morir de frío. Y fue muy noble de su parte. Su voz goteaba sarcasmo. Pero ahora yo necesito a ese niño. Y usted me lo va a entregar. Ahora. No. La palabra salió firme, sorprendiendo hasta la propia María Custodia. El silencio que siguió fue denso. El coronel la encaró, entornando los ojos. Detrás de él, los 2 hombres desmontaron, las manos yendo instintivamente a las armas en la cintura. ¿Cómo dice? La voz del coronel bajó a un tono peligroso. Dije que no. Este niño se queda conmigo. Usted no entendió, mujer. No es un pedido. Él dio otro paso, ahora bien cerca, la voz baja y amenazadora. Este niño tiene una historia, y yo necesito resolver esa historia, a mi manera. María Custodia sintió la sangre helarse. La forma en que él dijo resolver no dejaba dudas sobre sus intenciones. Usted no va a tocarle un dedo. ¿Ah, no? El coronel sonrió, pero era una sonrisa cruel. ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Usted? ¿Una viuda vieja sola, sin familia, sin dinero? Él miró alrededor con desdén. ¿Viviendo en esta casita miserable? ¿Usted cree que tiene poder para enfrentarme? No tengo poder, pero tengo razón, y tengo amor, y eso vale más que todo su dinero y sus tierras. La mano del coronel subió rápida y agarró a María Custodia por el brazo, apretando con fuerza. «Deme a ese niño, ahora». No, él intentó arrancar a José de sus brazos, pero María Custodia se giró, protegiendo al bebé con el cuerpo. José lloraba desesperado ahora, los grititos haciendo eco por la mañana. «Zacarías, agarra al niño», ordenó el coronel. El capataz avanzó, pero María Custodia retrocedió hacia dentro de la casa. «Van a tener que matarme primero».
Si es necesario, comenzó a decir, pero fue interrumpido por una voz. «Papá, no». Todos se giraron. Laurinda corría por el camino, descalza, con el vestido rasgado, el cabello suelto volando atrás. Debía haber saltado por la ventana, pensó María Custodia. Debía haber huido cuando se dio cuenta hacia dónde iba el padre. «Laurinda, vuelve a casa ahora», tronó el coronel. «No, no hasta que usted la deje en paz». Laurinda llegó jadeante, el rostro rojo, las lágrimas corriendo. «Por favor, papá, por favor». «Tú». El coronel miró a la hija, y por primera vez María Custodia vio algo más allá de dureza en aquellos ojos. Veía rabia, sí, pero también decepción, dolor. «Tú me avergonzaste, niña. Deshonraste el nombre de nuestra familia. Lo sé y perdóneme, pero no le haga daño. Él no tiene culpa de nada. Él es la prueba viva de tu vergüenza. Mientras exista, será una mancha en nuestro honor. Entonces mátame a mí». Laurinda abrió los brazos. «Mátame a mí, pero deja vivir a mi hijo». El pueblo entero comenzaba a juntarse. Vecinos salían de sus casas, atraídos por los gritos. Josefa, doña Ana, doña Inés, el comisario Araujo, el padre Augusto, Benedicta. Todos se acercaban, formando un semicírculo alrededor de la escena. El coronel miró alrededor, vio a las personas, y su rostro se endureció aún más. Estaba siendo expuesto, humillado públicamente, y para un hombre como él no había cosa peor. «Zacarías», dijo fríamente, «agarra al niño, usa la fuerza si es necesario». El capataz avanzó de nuevo, pero esta vez Benedicta se colocó en el camino. «Usted va a tener que pasar por encima de mí primero, coronel». «Yo también», dijo don Joaquín, el herrero del pueblo, un hombre grande y fuerte. «Y yo», dijo doña Atarecida, la maestra. Uno por uno, los habitantes de Buen Jardín fueron posicionándose entre el coronel y María Custodia. Personas que hacía semanas la juzgaban, que cuchicheaban a sus espaldas, que la llamaban loca, ahora formaban una barrera humana. El coronel miró aquello con incredulidad mezclada con furia. «Ustedes no saben con quién se están metiendo. Yo puedo destruir a cada uno de ustedes, sus tierras, sus empleos, sus vidas». «Puede ser», dijo Benedicta calmamente. «Pero hoy, aquí, en este camino, usted no pasa». El coronel miró los rostros determinados, a la hija llorando, a María Custodia abrazada al bebé. Por un momento, María Custodia pensó que él iba realmente a intentar usar la fuerza. Pero entonces él vio algo que lo hizo detenerse. El padre Augusto estaba haciendo anotaciones en una libreta. «¿Qué estás haciendo?», preguntó el coronel. «Documentando, coronel. Todo lo que sucedió aquí, toda palabra». «Toda amenaza». El padre levantó los ojos. «Y mañana mismo envío un informe al obispado en la capital, contando cómo el señor intentó quitar por la fuerza a un niño de los brazos de quien lo salvó». «No te atreverás». «Me atrevo, sí, porque soy hombre de Dios antes de ser hombre de su dinero». El coronel se quedó parado, los puños cerrados, la mandíbula trabada. María Custodia podía ver la guerra ocurriendo dentro de él, el deseo de usar fuerza bruta contra la conciencia de que eso lo destruiría socialmente. Fue Laurinda quien rompió el estancamiento. Ella se acercó al padre, se arrodilló en la tierra a sus pies y tomó su mano. «Por favor, papá, por favor, yo hago cualquier cosa. Me caso con quien usted quiera, me voy lejos si es necesario. Nunca más lo veo, nunca más hablo de él. Pero déjelo vivir, déjelo tener una oportunidad». Sus lágrimas mojaban las botas del padre. «Usted siempre dijo que era hombre de honor». «¿Qué honor es hacer lo correcto incluso cuando es difícil? Entonces haga lo correcto ahora, papá. Deje vivir a mi hijo». El coronel miró a la hija arrodillada a sus pies. Miró al bebé en los brazos de María Custodia. Miró al pueblo entero observando, juzgando, esperando. Y entonces, con un movimiento brusco,
tiró de Laurinda hacia arriba. «Levántate, tú no te arrodillas ante nadie. Eres hija de Tertuliano Novaes». Se giró hacia María Custodia, los ojos aún duros. Pero algo había cambiado en ellos. «Usted va a criar a este niño, pero él no es Novaes. Nunca fue, nunca será. No tiene derecho al apellido. No tiene derecho a herencia, no tiene derecho a nada. ¿Entendido?» María Custodia asintió, sin creer lo que oía. «¿Y tú?», se giró hacia Laurinda. «Nunca más hablas de este niño. Nunca más te acercas a él. Nunca más lo miras. Para mí y para el mundo, ella no existe». «¿Y si desobedeces? Se lo quito a María Custodia y lo mando a un orfanato en la capital donde nunca más lo vas a ver». «Sí, señor», susurró Laurinda, con la voz quebrada. «Y ustedes», señaló al pueblo, «olviden lo que oyeron aquí. Olviden todo. Quien hable, quien esparza, se va a arrepentir. ¿Entendieron?». El silencio fue la respuesta. El coronel montó en su caballo. Subió a Laurinda con él. Ella no había llevado caballo en la carrera desesperada. Y salió galopando por el camino, levantando una nube de polvo rojo. Cuando el ceñido de los cascos desapareció, María Custodia finalmente respiró. Las piernas cedieron y se sentó en el suelo, aún sosteniendo a José. Las personas se acercaron. Benedicta la ayudó a levantarse. Doña Aparecida trajo agua. Don Joaquín ofreció ayuda para arreglar la puerta que se había agrietado con los golpes del coronel. «Gracias», dijo María Custodia para cada uno. «Gracias por quedarse de mi lado». «Nos equivocamos con usted», dijo Josefa, avergonzada. «Juzgamos sin conocer, chismeamos, hicimos que usted sufriera. Pero hoy», completó Benedicta, «hoy hicimos lo correcto». Aquella noche, cuando todo se calmó y José finalmente durmió después de tanto llanto y confusión, María Custodia se sentó en la mecedora y dejó caer las lágrimas. Eran lágrimas de alivio, de agotamiento, pero también de tristeza, porque ella había salvado a José. Sí, pero ¿a qué costo para Laurinda? 3 días después, golpes suaves en la puerta la despertaron de madrugada. Era Laurinda, pero no la Laurinda de antes. Estaba delgadísima, el rostro hinchado de tanto llorar, los ojos vacíos. Cargaba una maleta pequeña. «Vine a despedirme», dijo ella con voz sin vida. «Mi padre me manda a la ciudad de Sao Paulo, a casa de una tía. Dice que es para que olvide, rehacer mi vida lejos de aquí. Laurinda, sé que no puedo verlo». Mi padre fue claro, pero traje una cosa. Abrió la maleta y sacó un sobre amarillento. «Es una carta. Escribí todo. ¿Quién es el padre? ¿Qué pasó? ¿Por qué hice lo que hice? Todo». Extendió el sobre a María Custodia. «Cuando él crezca, cuando tenga edad para entender, si él pregunta, dele esto, por favor». María Custodia tomó el sobre, sintiendo el peso de él. No el peso del papel, sino el peso de la verdad contenida allí. «Y esto aquí». Laurinda sacó una cadena fina de oro con un crucifijo pequeño. «Era de mi madre. Es la única cosa de valor que tengo. Quiero que sea de él, para que él sepa que vino de algún lugar, que tuvo una madre que amó. Él lo sabrá, te prometo que lo sabrá». Laurinda miró hacia la casa, hacia la ventana de la habitación donde José dormía. ¿Puedo verlo? ¿Una última vez?» María Custodia asintió. Entraron en la habitación en silencio. José dormía profundamente, los bracitos abiertos, el rostrito tranquilo. Laurinda se arrodilló al lado de la cama improvisada y se quedó mirando, memorizando cada detalle. «Crece fuerte, mi hijo», susurró. «Crece feliz, y perdona a tu madre por no ser lo suficientemente valiente». Besó la punta de sus dedos y tocó la frentecita del bebé. «Te amo, siempre te voy a amar». Se levantó, se limpió las lágrimas y salió de la habitación sin mirar atrás. En la puerta, se giró una última vez hacia María Custodia. «Gracias por salvarlo, por amarlo, por ser la madre que yo no tuve el coraje de ser. Laurinda, tú fuiste valiente,
Pero Laurinda ya había salido puerta afuera, desapareciendo en la oscuridad de la madrugada. María Custodia se quedó parada en el umbral, sosteniendo el sobre y la cadena, oyendo el sonido de la carreta que se llevaba a Laurinda, alejándose por el camino. Volvió al cuarto y guardó el sobre en una cajita de madera que quedaba en el fondo del armario. La cadena la colocó en el cuello de José. El crucifijo brillaba suavemente contra la piel morena del bebé. «Tu madre te ama, mi hijo», susurró. «Ella te ama tanto que te dejó ir, y un día cuando crezcas, entenderás que a veces el mayor amor es el que duele más». Los meses siguientes fueron de cura lenta. El pueblo, avergonzado de cómo había tratado a María Custodia, ahora la acogía. Las mujeres traían ropitas para José. Los hombres ayudaban en las reparaciones de la casa. Benedicta visitaba cada semana, enseñando a María Custodia sobre cada fase del desarrollo del bebé. José crecía fuerte y saludable. A los 3 meses, ya sonreía a todo el mundo. A los 4, comenzaba a intentar agarrar las cosas. A los 5, reía alto cuando María Custodia hacía muecas. Y María Custodia, la viuda amargada que hacía 15 años vivía con el corazón cerrado, florecía junto con él. Volvió a sonreír, volvió a cantar, volvió a sentir que la vida valía la pena. Pero siempre, en la cajita en el fondo del armario, la carta esperaba. Y en la cadena que nunca salía del cuello de José, el crucifijo brillaba. Recuerdo silencioso de un amor imposible, de un sacrificio terrible, de una madre que eligió la vida del hijo por encima de su propia felicidad. La verdad estaba guardada, pero no olvidada, y un día, María Custodia lo sabía. Esa verdad necesitaría salir a la luz, porque todo niño merece conocer su historia, aunque esa historia duela, aunque esa historia cambie todo. Los años pasaron como agua corriendo en el río, despacio pero constante. José creció fuerte y saludable bajo los cuidados de María Custodia. A los 2 años, ya corría por el patio persiguiendo a las gallinas, riendo de esa manera suelta que solo los niños saben reír. A los 3, ayudaba a regar la huerta con una regadera pequeña que don Joaquín, el herrero, hizo especialmente para él. A los 4, comenzó a hacer preguntas. «Mamá, ¿por qué yo no tengo papá?» María Custodia estaba lavando ropa en el tanque cuando vino la pregunta. Se detuvo con las manos en el agua enjabonada, el corazón apretándose. Tu padre no pudo quedarse, mi hijo, pero él existió, y tú fuiste muy amado desde antes de nacer. ¿Y por qué yo no me parezco a ti?» Ella miró al niño. Realmente no se parecía. José tenía la piel morena clara, los cabellos lisos y negros, los ojos castaños almendrados. Nada que recordara a María Custodia, con su piel más oscura marcada por el sol, cabellos crespos ya grises, ojos pequeños y cansados. Porque tú eres tú, José, y yo soy yo, y eso no importa. Lo que importa es el amor que nos tenemos el uno al otro. La respuesta satisfizo al niño por el momento. Pero María Custodia sabía que vendrían más preguntas. Siempre venían. El pueblo de Buen Jardín prosperaba despacio. La iglesia ganó una campana nueva. El almacén se convirtió en tienda con 2 habitaciones. Llegó la luz eléctrica en 1952. Y María Custodia lloró de emoción el día en que tiró de la cuerdecita y una bombilla iluminó su casa por primera vez sin necesitar lámpara de aceite. José tenía 5 años cuando ocurrió el primer gran cambio. María Custodia estaba en el mercado vendiendo sus hortalizas cuando sintió el mareo. El mundo giró, sus piernas flaquearon, y habría caído si Benedicta no la hubiera sostenido. «María, María, ¿qué pasó?» «No sé, de repente todo se puso oscuro». Benedicta la llevó a casa y la examinó. Le tomó la presión, le miró los ojos, le palpó el vientre. Su rostro se puso serio. «Estás enferma, María. Necesitas ir a un médico de verdad. El médico cuesta caro, y morir cuesta tu vida. ¿Y qué va a hacer de José?»
La pregunta cayó como piedra. María Custodia miró al niño jugando en el patio, ajeno a todo, y sintió el miedo apretar la garganta. Con ayuda del pueblo, todos contribuyeron con un poco. María Custodia fue hasta la capital a consultar un médico. El diagnóstico vino 2 semanas después. Problema en el corazón. Nada fatal si se cuidaba, pero necesitaba remedios caros y reposo. Usted no puede hacer más trabajo pesado, dijo el médico. Nada de cargar peso, plantar, lavar ropa en el tanque. Necesita descansar. Pero ¿cómo descansar cuando tenía un niño que criar? ¿Cómo no trabajar cuando necesitaba dinero para el remedio y para la comida? Fue Benedicta quien sugirió: María, necesitas ayuda. Una persona más joven para vivir aquí. Ayudar con el trabajo pesado. Cuidar de la casa mientras tú cuidas de José. Yo no tengo dinero para pagar a nadie, pero tienes casa y comida. Y hay mucha muchacha necesitando un lugar para quedarse. Fue así que Teresita entró en sus vidas. Tenía 18 años, delgada como vara, huida de un matrimonio arreglado en un pueblo vecino. Llegó a Buenjardín sin nada más que la ropa puesta y un miedo inmenso en los ojos. Benedicta la acogió primero, pero la casa de la partera era pequeña. Fue cuando pensó en María Custodia. Ella trabaja bien, es honesta y solo necesita un lugar seguro para recomenzar, explicó Benedicta. María Custodia miró a la muchacha temblando en la puerta. Vio algo familiar en aquellos ojos asustados. Vio a Laurinda. Se vio a ella misma tantos años atrás. Vio a toda mujer que un día necesitó una segunda oportunidad. Puede quedarse, comparte el cuarto conmigo. Cuida de la casa, de la huerta, de la limpieza. Yo cuido de las ventas y de José. ¿De acuerdo? Teresita cayó de rodillas y besó la mano de María Custodia. Dios la bendiga, doña María. Juro que no la voy a decepcionar. Y no decepcionó. Teresita era trabajadora, cariñosa con José, respetuosa. En pocas semanas, la casa funcionaba como un reloj. María Custodia podía descansar más, tomar los remedios en los horarios correctos, enfocarse en José. Y Teresita florecía también. Ganaba peso, sonreía más, perdía aquel miedo constante en los ojos. «Sabe», dijo Teresita una noche mientras cosían a la luz de la lámpara, «yo nunca tuve madre de verdad. La mía murió cuando yo era bebé. Pero usted me trata mejor que cualquier pariente me trató». María Custodia sintió los ojos humedecerse. La familia se construye, niña. No necesita ser de sangre para ser de corazón. Los años corrieron así, en una rutina buena y simple. José entró en la escuelita del pueblo y demostró ser inteligente. Aprendió a leer con facilidad, adoraba los números, hacía preguntas que dejaban a la maestra Doña Aparecida con los pelos de punta. «Este niño va a llegar lejos», le dijo a María Custodia. «Tiene buena cabeza. Debería estudiar en una escuela mejor, en la ciudad grande». Pero María Custodia no tenía recursos para eso. Hacía lo que podía con lo que tenía. José tenía 8 años cuando la carta llegó. Era una tarde de octubre, el calor abrazando todo, cuando el cartero, Buenjardín ahora tenía cartero, llamó a la puerta. «Correspondencia para usted, doña María». El sobre era fino, papel amarillento, letra cuidada. El remitente, L.A.N. Sao Paulo. María Custodia se sentó en la mecedora, con las manos temblando. Abrió despacio. La carta decía: «Doña María, no sé si esta carta va a llegar. No sé si usted aún vive en el mismo lugar. No sé ni si aún está viva. Pero necesito intentar. Han pasado 8 años desde que salí de Buenjardín. 8 años intentando construir una vida nueva, intentando olvidar. Pero no lo consigo. Cada noche sueño con él. Cada día despierto y por un segundo olvido que no está conmigo. Me casé hace 2 años. Mi marido es buen hombre. No sabe nada. Tenemos una hija ahora. Ella es linda y yo la amo. Pero cada vez que la miro, pienso en él. En el hijo que abandoné.
en el niño que nunca pude conocer. ¿Cómo está él? ¿Está bien? ¿Está sano? ¿Feliz? ¿Usted ha sido buena con él? Por favor, dígame que sí. Dígame que creció fuerte, que sonríe, que no sufrió. No pido verlo. Sé que no tengo ese derecho, pero imploro, mándeme una palabra, una línea que sea, solo para yo saber que él vive, que respira, que existe. Eso es todo lo que una madre indigna como yo tiene derecho a pedir. Eternamente agradecida, L. María Custodia leyó y releyó la carta. Las lágrimas empañaban las palabras. Ella miró por la ventana y vio a José jugando en el patio con una resortera que había hecho solo, apuntando a latas viejas. El niño era pura vida, pura alegría. Aquella noche, después de que José durmió, María Custodia tomó papel y pluma y escribió: L. Su hijo está bien, está fuerte, sano, inteligente. Tiene su sonrisa y su terquedad. Es feliz, muy feliz. Él no sabe la verdad aún, pero cuando llegue la hora, lo sabrá. Porque todo niño merece conocer su historia. Usted hizo lo que creyó correcto y salvó su vida. Eso cuenta, eso siempre va a contar. Viva su vida, ame a su hija, sea feliz. Él está bien cuidado. Mandó la carta al día siguiente y lloró en el camino de vuelta a casa. Los años continuaron pasando. José crecía guapo y despierto. A los 10 años, ya ayudaba a Teresita en la huerta. A los 12, comenzó a trabajar como ayudante en el almacén de don Joaquín los sábados para ganar unos centavos. A los 14, era el mejor alumno de la escuela. María Custodia envejecía. Los cabellos se pusieron completamente blancos. El cuerpo, antes fuerte, ahora se curvaba bajo el peso de los años y de la enfermedad del corazón. Necesitaba el remedio todos los días, pero seguía adelante porque tenía un hijo que ver crecer. Teresita también prosperaba. Aprendió a hacer dulces que vendía en el mercado. Conoció a un muchacho bueno, hijo de comerciante de la capital, y comenzaron a salir. La vida, poco a poco, se iba acomodando para todo el mundo. Fue en una tarde de junio de 1961, José, con 14 años, que todo cambió. María Custodia estaba sentada en la mecedora cuando sintió el dolor fuerte en el pecho, diferente de las otras veces, más intenso, más aterrador. Teresita llamó con voz débil. Teresita vino corriendo, vio el rostro ceniciento, los labios morados y gritó por ayuda. Benedicta llegué en minutos. Examinó, intentó hacer algo, pero sabía. Ella sabía. Ve a buscar a José, rápido, le dijo a Teresita. El niño llegó corriendo, aterrorizado. Mamá, mamá, ¿qué pasó? María Custodia extendió la mano temblorosa y él la sostuvo. Mi hijo querido, no hables así, te vas a poner bien, te vas a poner bien. No, mi amor, mi hora llegó. Ella tocó su rostro, memorizando cada detalle. Pero me voy feliz, porque te crié, porque te vi crecer, porque te amé cada día de estos 14 años. Mamá, por favor, escucha. Hay una caja, en el armario, allá en el fondo. Ella respiraba con dificultad. Dentro hay una carta. Es para ti. Cuando yo parta, lee esa carta. Vas a entender todo. ¿Qué carta? ¿Entender qué? Tu historia, mi hijo. ¿De dónde viniste? ¿Quién eres? Ella apretó su mano. Pero nunca olvides, tú eres mi hijo. Siempre lo fuiste. Siempre lo serás. La sangre no hace familia. El amor la hace. Mamá, no me dejes. María Custodia sonrió. Una sonrisa cansada pero feliz. Vas a estar bien, mi amor. Eres fuerte, valiente. Vas a llegar lejos. Vas a ser alguien. Una lágrima escurrió. Perdona a esta vieja por no poder quedarse para ver. La mano se aflojó. La respiración cesó. Y María Custodia Santos paró. La viuda amargada que un día encontró un bebé abandonado y ganó una razón para vivir. Partió con la sonrisa en los labios y la mano del hijo en la suya.
El entierro juntó al pueblo entero. José no lloraba. Estaba en shock, el rostro de piedra, los ojos vacíos. Sostenía el ataúd con otros hombres, caminando hasta el cementerio en lo alto de la colina. Teresita lloraba por él. Benedicta lloraba. Hasta los hombres más duros tenían lágrimas en los ojos. María Custodia fue enterrada al lado del marido y del hijo que perdió tantos años atrás. Ahora la familia estaba reunida de nuevo. Después de que todos se fueron, José se quedó parado ante la cruz de madera, solo. El viento soplaba frío, levantando polvo rojo. El sol se ponía anaranjado en el horizonte. «Gracias, mamá», susurró él, «por todo». Aquella noche, en la casa que ahora parecía vacía de más, José abrió el armario. Teresita estaba en la cocina, dándole espacio. Él removió en el fondo hasta encontrar la cajita de madera. Dentro había un sobre amarillento, una cadena de oro con crucifijo, la que él usaba desde siempre, y una foto vieja de una muchacha joven, bonita, de ojos tristes. Con manos temblando, José abrió el sobre. La carta de Laurinda estaba allí. 8 páginas manuscritas contando todo. Cada detalle, cada dolor, cada elección imposible. José leyó, y leyó de nuevo, y de nuevo. Cuando terminó, estaba amaneciendo. Su rostro estaba mojado de lágrimas que ni sintió caer. Ahora entendía. Entendía por qué María Custodia lo amaba tanto. Entendía el sacrificio de Laurinda. Entendía la carta, el crucifijo, todo. Tomó la foto de la muchacha y la miró largamente. Su madre de sangre, la mujer que no pudo criarlo, pero lo amó lo suficiente para dejarlo vivir. «Gracias», susurró a la foto. A las dos madres que me amaron. Los meses siguientes fueron difíciles. Teresita y su novio se casaron e invitaron a José a vivir con ellos. Pero el muchacho era bueno y no insistió cuando José dijo que necesitaba quedarse en la casa de María Custodia por un tiempo. Necesitaba procesar, entender, decidir. Con 15 años, José asumió la pequeña huerta y las gallinas. Benedicta lo ayudaba, así como medio pueblo. Pero él quería hacerlo solo. Necesitaba probarse a sí mismo que podía. Fue en una tarde que tomó la decisión. «Me voy a la ciudad grande», le dijo a Benedicta. «Voy a estudiar, conseguir un empleo mejor, crecer en la vida. ¿Y la casa? Se va a quedar aquí, siempre. Un día vuelvo. ¿Y su otra madre? ¿Va a buscarla?» José miró la cadena en el cuello, el crucifijo que Laurinda había mandado. «Un día, cuando yo sea alguien, cuando pueda mirarla y decir, yo vencí. No importa cómo comenzó, yo vencí». En enero de 1962, con la pequeña maleta que fue de Teresita. 15 años recién cumplidos y 20 pesos en el bolsillo, José subió al autobús que iba para la capital. Benedicta, Teresita, don Joaquín, doña Aparecida y medio pueblo fueron a despedirse. «Tú vuelves, ¿oíste?» Benedicta sostuvo su rostro. «Promete que vuelves». «Vuelvo, prometo». El autobús arrancó levantando polvo. José miró por la ventana viendo buen jardín hacerse cada vez más pequeño. La casita en la curva del camino. La iglesia pequeña. La plaza. Todo lo que conocía. Pero no tenía miedo. Estaba determinado. Porque cargaba dentro de él el amor de 2 madres. La fuerza de una que lo crió. El coraje de una que lo salvó. Y eso valía más que cualquier herencia de sangre o nombre importante. Pasaron años. José trabajó duro en la capital. Hizo el bachillerato por la noche mientras trabajaba de día. Aprobó un concurso público. Comenzó como oficinista. Subió a asistente, después jefe de sección. Estudió, creció, prosperó. A los 22, conoció a Ana, muchacha sencilla y buena, maestra de primaria. Se casaron en una ceremonia pequeña con Benedicta, Teresita y algunos amigos. A los 24, nació María,
bautizada en homenaje a la madre que lo crió. A los 26 nació Laurinda, bautizada en homenaje a la madre que le dio la vida. José visitaba Buen Jardín cada año. Llevaba a la familia. Pasaban unos días en la casa que ahora Teresita cuidaba para él. Ponía flores en la tumba de María Custodia. Le contaba a las hijas la historia de la abuela que nunca conocieron, pero que sería eternamente amada. Fue a los 30 años que él finalmente tuvo coraje. Contrató un detective. Con el nombre completo de la carta, Laurinda Adelaida Novaes, fue fácil encontrarla. Ella vivía en San Paulo, casada, 2 hijas, vida aparentemente feliz. José escribió una carta. Simple, directa. Mamá, yo entendí todo. Gracias por darme la vida. Gracias por darme la oportunidad. Estoy bien. Soy feliz. Tengo familia. Realicé sueños. No busco nada. No quiero causar problemas. Solo quería que supiera. Y la lleva en el corazón, así como lleva a Doña María. Si un día quiere conocerme, la puerta está abierta. Si no, entenderé. Pero sepa, la perdono. Siempre la perdoné. Con amor y gratitud, José Santos. La respuesta vino 3 semanas después. Laurinda quería verlo. El encuentro fue en un parque en Sao Paulo en una mañana de domingo de sol suave. José fue solo. Llevaba en el bolsillo la foto vieja, la carta de ella, el crucifijo. Ella estaba sentada en un banco, más vieja, tenía ahora 43 años, pero aún bonita. Los ojos eran los mismos de la foto, grandes, expresivos, ahora llenos de lágrimas. Cuando lo vio, se levantó despacio, una mano en el pecho como si el corazón fuera a saltar fuera. «¿José?» «Soy yo». Se quedaron parados, mirándose. Años de dolor, culpa, amor, perdón, todo allí entre ellos. Fue Laurinda quien dio el primer paso. Caminó hasta él y con manos temblorosas tocó su rostro. Mi hijo, se derrumbó en llanto. 30 años de culpa, dolor, nostalgia, todo saliendo de una vez. José la sostuvo, la dejó llorar, y lloró también. Perdón, ella sollozaba. Perdón, perdón, perdón. No tiene que pedir perdón. Usted me salvó. Las dos me salvaron. Se sentaron en el banco y conversaron. Horas. Él contó sobre la infancia feliz, sobre María Custodia, sobre todo lo que conquistó. Ella contó sobre los años de sufrimiento, sobre el matrimonio, sobre cómo nunca olvidó. Yo no pido ser parte de tu vida, dijo ella. Sé que no tengo ese derecho, pero ¿puedo saber de ti? A veces, cartas tal vez. Puede, y cuando esté lista, si quiere, puede conocer a sus nietas, María y Laurinda. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Tú le pusiste mi nombre a ella? Se lo puse, porque usted es mi madre, así como doña María lo fue. Tuve suerte, tuve 2. Laurinda lloró de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes. De cura, de redención, de perdón recibido cuando no esperaba más. Antes de despedirse, ella se quitó del cuello una cadenita, la misma que dio cuando bebé, pero ahora con una medalla de Nuestra Señora, y la colocó en el cuello de él. Para ti. Para tus hijas. Para recordar que el amor no necesita ser perfecto para ser real. José volvió a la capital con el corazón ligero. Había cerrado el círculo, había encontrado paz. Años más tarde, cuando sus hijas crecieron e hicieron la misma pregunta que él hiciera un día, «Papá, ¿de dónde vine?», José contó la historia completa, sin mentiras, sin vergüenza. Contó sobre la muchacha que tuvo que hacer una elección imposible, sobre la viuda que abrió el corazón cerrado, sobre el amor que trasciende la sangre, sobre el coraje que viene de la desesperación, sobre la redención que demora pero llega. Su abuelo era un hombre poderoso, rico, influyente, les dijo a las hijas. Pero no tuvo coraje, dejó a su hija sola, dejó a su nieto casi morir. El nombre de él se perdió, la hacienda fue vendida.
El poder acabó, porque el poder sin amor no dura. ¿Y sus madres?, preguntó María. José sonrió. Mis madres fueron heroínas, cada una a su manera. Una me dio la vida, otra me dio el amor. Juntas me dieron todo. Mucho tiempo después, cuando José ya estaba viejo, cabellos blancos como algodón, nietos corriendo por el patio de la casa en la capital, él volvió una última vez a Buen Jardín. La ciudad había crecido, calles asfaltadas, coches, luz eléctrica en todas las casas, pero la iglesita aún estaba allí, y el cementerio en la colina. Subió despacio, las piernas ya no tan firmes, se detuvo ante dos tumbas lado a lado. Una decía, María Custodia Santos, Madre de Corazón, 1895-1961. La otra más nueva, Laurinda Adelaida, Madre de Sangre, 1927-1999. Cuando Laurinda murió, José la trajo a Buen Jardín. La enterró al lado de María Custodia, sus dos madres, finalmente juntas, descansando en la tierra que fue testigo del milagro del amor. José se arrodilló entre las dos tumbas, colocó flores en cada una. Gracias, susurró, por todo. Ustedes me enseñaron que la familia se construye, que el amor no necesita sangre, que coraje a veces es dejar ir, que el perdón cura, que toda vida vale la pena. El viento sopló suave, trayendo olor a tierra y flores silvestres, y por un momento, José sintió como si dos manos, una callosa y fuerte, otra delicada y suave, tocaran sus hombros, sus madres. Finalmente en paz, y él también. El sol se ponía en Buen Jardín, pintando el cielo de naranja y rosa. Las sombras se alargaban sobre las tumbas. Los pájaros cantaban su canción de despedida del día. Y allí, en aquel pequeño cementerio de un pueblo que apenas aparecía en los mapas, descansaban dos mujeres que probaron que el amor más fuerte no es el que grita, sino el que sacrifica. No es el que posee, sino el que libera. No es el que exige, sino el que da. José bajó la colina despacio, el corazón pleno. Sus hijas lo esperaban en el coche, junto con los nietos. 4 generaciones nacidas de aquel acto de coraje de una noche fría de 1947. Toda vida tiene un comienzo. La de él comenzó en un camino oscuro, en un abandono que fue en verdad un salvamento, en las manos de una viuda que pensaba tener el corazón muerto, pero descubrió que aún podía amar. Y si usted pregunta si valió la pena, todo el dolor, todo el sufrimiento, toda lágrima, basta mirar al hombre en que José se convirtió, basta mirar a la familia que construyó, basta mirar el legado de amor que dejó. Sí, valió. Toda vida vale, toda historia merece ser contada, toda madre, de sangre o de corazón, merece ser recordada. Y todo amor, por más imperfecto que sea, por más doloroso que haya sido, si fue verdadero, jamás es desperdiciado, porque el amor planta semillas, y esas semillas crecen, atraviesan generaciones, transforman historias, salvan vidas. Así como María Custodia salvó a José en aquella madrugada fría. Así como Laurinda salvó a José al dejarlo ir. Así como José salvó a las dos al perdonar, al entender, al amar. Al final, no somos definidos por dónde nacemos, por quién nos engendró, por qué apellido cargamos. Somos definidos por quién nos ama, por quién se queda, por quién no desiste, por quién, aún sin poder quedarse, garantiza que vivamos. Y esa es la historia más bonita de todas. La historia del amor que vence. Siempre.